Un gusto saludarles, le damos la bienvenida a nuestro programa Hablemos Hoy por las pantallas de UCB Televisión, como es habitual, todos los domingos para abordar las grandes temáticas a nivel social, a nivel político, pero queremos trasladar particularmente hoy en nuestra conversación estas inquietudes a lo que sucede también en el contexto latinoamericano. ¿Qué pasa con la realidad de los medios de comunicación? ¿Cuál es la vinculación histórica, presente, la proyección entre el poder mediático y el poder político? ¿Dónde va a estar en medio de esta relación el poder ciudadano, por ejemplo? El empoderamiento, ese periodismo ciudadano también que comienza a surgir con fuerza. Se ha estado regulando, re-regulando en el contexto sudamericano y esto ha generado también muchas controversias, polémicas entre los grupos involucrados. Esta es una conversación de alto nivel, una conversación que para muchos debiese comenzar a instalarse en la realidad y en la contingencia de Chile. Y para eso vamos a conocer la realidad de un país hermano, de un país que ha ido avanzando mucho en los temas de la regulación a través de la figura de una ley de comunicación. Nos referimos a Ecuador, a la experiencia ecuatoriana que vamos a compartir junto a ustedes y junto al ministro, secretario de Comunicación de Ecuador, Fernando Alvarado. Gracias. Ministro, muchas gracias por acompañarnos. En el marco, además, estamos aquí en lo que es la Escuela de Periodismo de la Universidad. Encantado de estar aquí. Bueno, el tema mediático en Ecuador es parte del cambio social y parte de la política del país. Tiene una historia importante. ¿Qué pasaba con el Ecuador del 2006, antes del gobierno de Rafael Correa? Era un país que estaba, de alguna u otra manera, mediáticamente hablando, secuestrado en manos de 6 familias. 6 familias que tenían 6 medios, que tenían las grandes audiencias nacionales y 1.000 y pico de medios que no tenían posibilidad de tener esa agenda nacional, de comunicar sus experiencias. No había participación, no había diversidad de opiniones, no había libre circulación de voces, es decir, todo estaba filtrado a través de esto. Y los gobiernos de siempre estuvieron bajo ese filtro. Para llegar a los ciudadanos tenían que pasar por esa corporación mediática, por ese oligopolio mediático que existía. Muchos en manos de banqueros incluso que quebraron el país, corruptos, que salieron huyendo, pero que eran dueños de estas corporaciones mediáticas. Y que me imagino, disculpe, ministro, que también concentraban todo el poder económico de distribución de la industria en estos pocos medios. Eran grandes empresarios, grandes banqueros, que además tenían medios de comunicación, pero no para comunicar, para servir, para aportar a los ciudadanos y a la sociedad, sino para proteger justamente sus negocios, sus privilegios. Y algunos otros medios que sí se dedicaban a la comunicación, grandes, pero también tenían vinculaciones empresariales importantes, contratos con el Estado, etc. Es decir, tenían la coalición perfecta para que nada cambie en el país. Cuando vino un gobierno de ruptura que trata de cambiar todo, identificó la partidocracia como un pilar a romper y también la mediocracia, es decir, el gobierno desde los medios, como otro pilar a romper. El poder financiero, el gran poder financiero de los bancos, de las transnacionales que también tenían secuestrado el petróleo, las telefónicas, etc. Entonces, los medios eran parte importante para ese cambio. Si no identificábamos ese contrapoder, no íbamos a poder desarrollar. Y ahí empieza la historia del desarrollo y de la relación con los medios de comunicación en el país. Ahora, esa debe ser una lucha y una lucha contra la tendencia en el mundo, porque uno observa, por ejemplo, lo que sucede en un país como Chile, donde la televisión comienza a ser también controlada por propietarios que están o en el retail o están en las grandes compañías de este país. Uno observa lo que pasa en la industria europea, norteamericana, ve que hay una tendencia muy cercana, el caso de Berlusconi, por ejemplo, cierto paradigmático en Italia. De ahí provienen también muchas veces las críticas a nivel global, internacional, de que en Ecuador se está tratando de controlar a la prensa, se está tratando de manejar los medios de comunicación. ¿Cómo responden ustedes ante esa crítica que también se escucha mucho a partir de lo que ha sido este esfuerzo por regular el espectro ecuatoriano? Lo primero que hicimos fue identificar a través de quién debemos comunicarnos con la sociedad, con los ecuatorianos, con los que votaron por el proyecto político. Y decidimos ir al territorio. Y el presidente empezó a visitar cada medio de comunicación mediano, pequeño, que había cada vez que visitaba a una región. Escuchar a los ciudadanos directamente, qué necesitaban, hablar de los proyectos, hablar de la visión de gobierno, ordenar obras y además
comentar con estos periodistas que jamás tuvieron la oportunidad de entrevistar a un ministro, un presidente de la República. No se soñaba que pueda ir a una pequeña estación de radio donde había que entrar despacito y con el micrófono sostenerlo. Pero ahí estaba el presidente de la República, comunicando con sus ciudadanos. Le dimos fuerza a estos pequeños y medianos medios que de alguna manera empezaron a juntarse y a tener directamente información. Desde la Secretaría de Comunicación, la información la damos directamente a estos medios. Buscamos los mecanismos, sea físico, sea internet, sea en auditorio, sea llevándoles información. O sea, abrieron la agenda. Abrimos la agenda, hasta los pequeños. especialmente a ellos. Un ejemplo clásico es, cada vez que viajaba el presidente fuera del país, en el charter de periodistas invitados, estaban medios de comunicación regionales y pequeños que jamás tuvieron oportunidad de acompañar a un presidente fuera del país. Algunos medios ni siquiera tenían capacidad económica para poder sufragar los gastos de hospedaje y alimentación de sus periodistas. El gobierno los invitaba para que puedan participar en Europa, en América Latina, en Estados Unidos y puedan estar ahí. Le dimos la importancia a la comunicación, a la integración, al desarrollo en general y privilegiamos a estos medios y dejamos a esos 6 medios que hagan con sus presupuestos, con sus cosas lo que tenían que hacer. Comenzamos una verdadera política de desarrollo de medios y en ese interín empezamos a aplicar la ley de comunicación o la ley de telecomunicaciones existente que fue ordenada por la dictadura. Cuando yo llego a la Secretaría me doy cuenta que podríamos pasar, por ejemplo, cadenas nacionales informativas y pusimos contenidos que jamás se ponían en gobiernos anteriores. Si iban a informar sobre algo, era el típico ministro con las 2 banderas atrás y hablaba sobre alguna decisión que iba a tomar el gobierno. Pero nunca había un aporte de comunicación en general. Nunca se informaba lo que el presidente estaba haciendo, de política. Empezamos a generar contenidos obligatorios, pero que los ciudadanos puedan realmente enterarse de qué estaba haciendo su gobierno, cómo pensaba. Porque estos contenidos eran invisibilizados por los grandes medios de comunicación. ¿Y por qué cree usted, ministro, que esto fue tan amenazante? Porque para algunos sostienen se comenzó a generar también un clima de polarización, un presidente mucho más activo, un presidente que podía tener el protagonismo de la agenda frente a estos grupos mediáticos. Para algunos una verdadera disputa, una lucha simbólica comunicacional que se daba en Ecuador. Bueno, es que cambiamos la relación de poder. Cambiamos la relación de poder. Antes, los presidentes, los ministros, los directores tenían que pasar por el medio, hacerles la venia y preguntarles si estaban de acuerdo con tal o cual política, incluso con tal o cual ministro o con tal o cual representante a nivel internacional del país. Hoy no, era todo lo contrario. Y nosotros informábamos, aplicando la ley, a través de esos medios lo que queríamos informar. Por eso salió una crítica muy fuerte sobre las cadenas nacionales, sobre esto en el país. Pero lo que estamos haciendo es informar a los ciudadanos, darle oportunidad a los ciudadanos que puedan conocer la realidad, lo que siempre iban a invisibilizar los medios. Por ejemplo, un ejemplo reciente, el presidente estuvo en Chile, recibió un honoris causa de una de las universidades más prestigiosas de Chile, o sea, Santiago, y de Latinoamérica. Y eso nunca apareció en los periódicos. No fue noticia. No fue noticia, fue invisibilizado. El país no se hubiese enterado si no hubiésemos puesto contenidos sobre la gira del presidente a Chile. No se hubiese enterado. Y esa es la actitud permanente de estos grandes medios. Ha sido una lucha constante, incluso con la ley de comunicación vigente. Siempre va a haber críticas sobre la ley o sobre las políticas de gobierno de comunicación porque no pasamos por sus agendas, no pasamos por sus salas de redacción, sino que nosotros nos saltamos eso. Empezamos a trabajar mucho en tener medios de comunicación institucionales muy fuertes. Por ejemplo, tenemos una televisión a nivel nacional, que es desde el gobierno. Tenemos la posibilidad de que canales públicos cubran la realidad del país, no cubran lo que nosotros queremos. Claro, y ahí ¿se puede hacer un distingo o es parte de la misma lógica que tienen en Ecuador? ¿Que un medio público es a su vez un medio gubernamental o hay que hacer un distingo? Hay que hacer una total distinción. El medio gubernamental tiene agendas que son de acuerdo a su necesidad de información al ciudadano, pero el medio público, el medio gubernamental habla siempre bien del gobierno, claro. Siempre va a hablar bien del gobierno. Y del gobierno turno, ¿no? Porque es institucional. Pero el gobierno, el medio público habla de lo que sucede en el país realmente, pero en cambio no tiene agenda propia, no tiene la decisión formal desde su sala de redacción de invisibilizar lo que haga el gobierno. Si está buena la carretera, si funciona el hospital, si funcionan las escuelas del milenio, si funciona la comunidad del milenio, si la inversión del petróleo está bien hecha. No,
Los medios privados se dedican a exacerbar lo malo que pueda tener un gobierno y eso desgasta la credibilidad de la gente, desgasta la esperanza en el Ecuador. Entonces los medios públicos hacen un contrapeso. Ahora, ministro, el presidente Correa siempre ha señalado que desde la posición y el posicionamiento también de los propios medios de comunicación se puede hacer cultura, se puede transmitir valores culturales y de educación que si uno observa las parrillas y las programaciones a nivel global, cada vez cuesta más instalar esos temas. Debido a todos los contextos también que estamos hablando desde el punto de vista no solo político, sino fundamentalmente también comerciales. ¿Cómo ha sido la experiencia también de trabajar en la realización de una televisión más cultural, más de orientación, más de cercanía con los ciudadanos? Nosotros tenemos desde la política de comunicación dos productos que son realmente importantes y utilizando los espacios que la ley nos otorga. Pero tenemos que producirlos nosotros mismos, porque los medios privados no les interesa, porque invierten dinero en algo que no les da rating. Exacto. Y que no van a tener pauta comercial. Entonces usamos lo que es la franja Educa. Es una franja que está en todos los canales, a horarios un poco distintos, pero en una franja, y solamente tiene contenidos educativos, pero contenidos interesantes educativos. Por ejemplo, se enseña ciencia de una manera divertida, hemos tomado muchos ejemplos de Chile y de Argentina. Se enseña historia de una manera divertida, se enseña valores, se educa sobre la realidad del país. Y esos contenidos nos han dado un gran éxito, mucha gente lo aplaude, lo consume y permanece bien. Y otro que es importante para nosotros que es valorar el arte ecuatoriano. Tenemos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana una franja en todos los canales de televisión donde se llama Expresarte, donde hay todo tipo de arte nacional. Artistas, músicos, cantantes, poetas, pintura, escultura, literatura. Y se lo hace también de una manera joven, divertida, que es agradable a la gente. Son los dos aportes que obligatoriamente tenemos, pero vamos a entrar con una política agresiva de inversión publicitaria. Estamos trabajando en eso. Vamos a financiar programas en canales de televisión privados que a pesar de no tener el rating, tengan contenidos que construyan ciudadanía. Y ahí vamos a poner la publicidad del Estado, vamos a privilegiar. El valor del contenido por el contenido. El valor del contenido. Ya no vamos a privilegiar el rating, sino el contenido y la calidad del contenido. Porque claro, los medios privados dicen, bueno, tengo que pelear por el rating. Porque si no tengo pelea por el rating, la agencia de publicidad no me va a poner la publicidad, no puedo sobrevivir. Y entendemos también esa dinámica. Y por lo tanto, como somos uno de los más altos anunciantes del gobierno, es uno de los más fuertes anunciantes a nivel nacional, va a privilegiar estos contenidos. Que haya contenidos que construyan ciudadanía, que desarrollen la calidad, valores, etcétera, que eduquen, que distribuyan cultura, ahí vamos a pautar. Estamos en ese proyecto ahora. Ministro, ¿y se observa la realidad chilena? ¿Cómo la están ustedes mirando? No solo en general dentro de lo que pueden ser los medios, sino la realidad política, lo que es también esta llegada de un segundo gobierno de Michelle Bachelet. ¿Cómo ustedes están apreciando también esas relaciones que históricamente siempre han estado muy cercanas, las de Ecuador y Chile, pero en el contexto actual de la política latinoamericana? Bueno, nosotros admiramos mucho Chile, ¿no? Siempre nos guiamos por las cifras de Chile, de desarrollo. Sí. El gobierno de Michelle Bachelet nos llena de mucha satisfacción que haya ganado nuevamente. Sin embargo, de eso, de una mirada desde afuera de Ecuador, vemos que en la parte de relación de sociedad y medios, sí, en Chile tal vez hace falta una ruptura, ¿no? Yeah. Tenemos esa historia todavía presente del capítulo Allende, de la participación de los medios de comunicación de los grandes medios, el Mercurio, en ese golpe de Estado terrible, y vemos que no ha habido una ruptura fuerte todavía en Chile sobre este tema, pero cada país tiene su realidad social, no la criticamos de alguna manera, solamente lo vemos desde afuera. Como yo decía antes en el conversatorio, es una realidad que tiene que nacer desde el gobernante, desde la convicción y desde la ciudadanía que votó por estos gobernantes, exigirle a estos gobernantes estos cambios. Pero las cosas no pasan solamente porque a alguien se le ocurrió, sino porque la sociedad decide cambiar. Y si Chile todavía no ha tomado esa posta de decidir cambiar algunas cosas en cuanto a la relación medio, sociedad y gobierno, significa que todavía no están lo suficientemente
deseosos de hacerlo o listos para eso. ¿Y cómo es la experiencia ya en un plano personal, ministro, de manejar, de orientar, de sugerir políticas de comunicación con un líder como Rafael Correa, que ya no solo significó elementos de tensión, ruptura, como usted ha dicho, dentro de la propia política ecuatoriana, sino también a nivel continental e inclusive a nivel internacional, revisando informes de los presidentes sudamericanos que más cobertura está teniendo en los medios internacionales, europeos, es el presidente Correa. ¿Cómo manejar también esos equilibrios de estar focalizado en aspectos externos, internos, y en aspectos internos que algunas veces son complejos, y en aspectos externos que también pueden dar la posibilidad de que Ecuador siga creciendo? Los indicadores de Ecuador en el ámbito económico, en los indicadores sociales son muy interesantes en los últimos 2 años, por ejemplo. Bueno, primero el liderazgo del presidente es muy intenso, muy fuerte y además muy inteligente. Es una persona que comprende rápidamente cómo está cambiando el Ecuador y el mundo entero piensa mucho en esto. Y un equipo sólido, un equipo sólido de trabajo, ¿no? Solo no se puede hacer una cuestión así. Normalmente el presidente Correa una buena parte y el Ecuador suena negativamente por medios interesados a nivel internacional, que ponen las cosas desde su perspectiva y desde sus propios intereses. Y sigue siendo el poder mediático contra un pequeño país de Sudamérica. Pero sin embargo de esto, las redes sociales, el internet, ha ayudado mucho a viralizar los discursos del presidente, los contenidos y los comentarios de la gente. Nuestros migrantes han sido una gran forma de comunicarnos con el resto del mundo, porque ellos antes se avergonzaban un poco de ser ecuatorianos, tenían un poquito de temor de decir que son ecuatorianos. Hoy en día, 7 años después de gobierno, se sienten muy orgullosos de ser ecuatorianos y pelean y conversan con su familia y ven cómo ha cambiado la situación. Hoy en día hay educación gratuita, pero de calidad. Hay salud de calidad gratuita, hay carreteras donde pueden trasladarse, eso también es parte de la libertad, ¿no? De los derechos. Han recuperado los ecuatorianos que tuvieron que salir en la década del 90, ¿no? Así es. Y han vuelto a su país. Hay servicios dignos, ¿no? Ir a sacar una cédula, antes ir a sacar una cédula era pasar el peor día de tu vida, hoy día es totalmente lo contrario.